Hola, yo soy Ivana Camarena y mi tema es la estructura de las sociedades. Para empezar, ¿qué es una sociedad mercantil? En la actualidad, las necesidades económicas han impuesto el comercio bajo la forma de sociedades mercantiles, ya sea de capital o de capital y trabajo. Esta ha desplazado en gran parte al comerciante individual por las ventajas con las que cuenta, entre otras, la responsabilidad limitada y la rápida y eficiente transmisión de la participación social. La sociedad mercantil nace de un contrato plurilateral o de organización que se distingue de los contratos bilaterales de cambio, como puede ser la compraventa, ya que esos últimos las voluntades y los intereses de las partes son opuestas. En cambio, en un contrato de sociedad, los intereses se coordinan para realizar un fin en común. La sociedad tiene una personalidad jurídica propia, totalmente distinta a la de los socios, por lo tanto tiene patrimonio, nombre, domicilio y una nacionalidad. Ahora, las sociedades mercantiles se dividen en 7, que son sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad de capital variable. El primer tipo de sociedad del que les voy a hablar es de la sociedad de nombre colectivo, que es la primera de las sociedades de personas y es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios corresponden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Sobre la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedades de personas, se da una relación intuitus personae, o sea que deberán responder con todo su patrimonio de las obligaciones sociales. La razón social es el nombre bajo el cual funciona la sociedad de nombre colectivo, y que se integra a los nombres de los socios, al cual se le agregan las palabras y compañía u otras equivalentes. En la sociedad de nombre colectivo, la figura del socio industrial es de gran importancia. Es quien aporta a la sociedad su trabajo o actividad personal, para distinguirlo del socio capitalista, que es quien aporta dinero o bienes de otra naturaleza. La sociedad colectiva cuenta con 3 órganos, que son, el primero, el órgano soberano, que es la junta de socios. El segundo es el órgano de gestión, que es la administración. Y el tercer órgano es la vigilancia. Ahora pasemos al segundo tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios socios comanditados, que corresponden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente a las obligaciones sociales de uno o varios socios comanditarios, que únicamente corresponden hasta el valor de sus aportaciones. Algunas características de la comandita simple es la existencia de una razón social, la responsabilidad solidaria e ilimitadamente únicamente de los socios comanditados y la responsabilidad limitada de los socios comanditarios, que es hasta el importe de su aportación. Los derechos y las obligaciones de los comanditados son iguales a los derechos y obligaciones de los socios colectivos, y solamente los comanditarios tienen ciertas limitaciones, como es el estar obligados al pago de sus aportaciones. En la sociedad en comandita simple, al igual que en la sociedad anterior, la vigilancia es un simple órgano y no existe de manera obligatoria. De hecho, no hay mucha diferencia de lo dicho respecto a la sociedad en nombre colectivo, únicamente que en la escritura constitutiva debe constar de un modelo preciso quiénes son los socios comanditados y quiénes son los comanditarios. Así pues, pasemos al tercer tipo de sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que tales partes sociales puedan ser representados por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cesibles en los casos y en los requisitos que marca la ley. Algunas características fundamentales de este tipo de sociedad de responsabilidad limitada son: número 1, que existen indistintivamente bajo una denominación o razón social. Número 2, la responsabilidad de los socios limitada a sus aportaciones. Número 3, el capital se divide en partes sociales individuales. Y número 4, las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables. Además, a la denominación o razón social seguirán las palabras sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas. Y el capital social no será inferior a 3,000 pesos y se dividirá en partes sociales, que pueden ser de valor y categoría desigual. Este tipo de sociedad tiene 2 principios. Primero, indivisibilidad de la parte social. Se entiende que una parte social es el mínimo, por lo tanto no es posible fraccionarlo. Y el segundo, unidad. Significa que todo socio deberá tener una de esas partes, no 2 o más. Por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada tiene 3 órganos, que son la asamblea de socios, la administración y la vigilancia. Ahora, el cuarto tipo de sociedad del que les voy a hablar es la sociedad anónima, que es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es indudable la importancia que esta sociedad representa en la actualidad, pues en un muy grande porcentaje la industria y el comercio se maneja mediante sociedades de este tipo.
Las características de la sociedad anónima son, primero, la denominación social, que conforme a la ley debe ser un sustantivo. Después, la responsabilidad limitada, ya que los socios corresponden hasta el monto de sus aportaciones. Otro es el capital, que es la suma de las aportaciones de los socios. Y el capital dividido en acciones, ya que la participación de los socios queda incorporado en títulos de crédito. Como ya mencioné, debe llevar denominación social, que puede formarse libremente sin tener necesariamente que mencionar el giro o la especie de actividad desarrollada por la sociedad. Basta con que sea distinta de otras para diferenciarse de ellas. La denominación social debe ir siempre seguido de las palabras sociedad anónima. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones, representadas en títulos de crédito que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y puede, por lo tanto, acordar y ratificar todos los actos y las operaciones de la misma. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y irrevocables, que pueden ser accionistas o personas extrañas a la sociedad. Cuando los administradores sean 2 o más, constituirán el Consejo de Administración. Existe la necesidad de un órgano de vigilancia sobre la gestión de los administradores, la cual lleva a cabo la comisaría o el cuerpo de comisariado. Ahora, el quinto tipo de sociedad es la sociedad en comandita por acciones, que es la que se compone de uno o varios socios comanditados que corresponden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Se trata pues de una sociedad híbrida con disposiciones raras a las aportaciones de los socios, especialmente los comanditarios, quienes solamente corresponden por el monto de las mismas, es decir, hay una limitación de riesgo, pero hay también una limitación en la libre circulación de dichas acciones. La ley da la opción a esta clase de sociedades para que puedan llevar libremente una razón social o denominación, y la ley determina que en materia de órganos de la sociedad, asamblea de accionistas, administración y la vigilancia quedan regidas por la disposición de la sociedad anónima. Se trata, pues, de una sociedad dentro de otra. Las sociedades cooperativas tienen una característica fundamental, la cooperación entre sus socios, aunque buscan en lo particular un beneficio propio y no tanto compartido. Existen diferentes clases de sociedades cooperativas, algunos ejemplos son sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada y otro, sociedad cooperativa de consumidores de bienes o servicios. Un aspecto nuevo y muy importante es que las sociedades cooperativas podrán recibir donaciones, subsidios, herencias y legados de personas físicas o morales, ya sean nacionales o extranjeras, para ellos aumentar su patrimonio. Los órganos de las sociedades cooperativas son, en primer lugar, la Asamblea General, que es el órgano supremo de la sociedad y sus decisiones obligan a todo socio ausente o disiente. En segundo lugar, el Consejo de Administración, que es el que se encargará de la administración de la sociedad cooperativa. Es el ejecutor de las decisiones tomadas por el órgano soberano de la sociedad. En tercer lugar está el Consejo de Vigilancia, que el Consejo de Vigilancia tiene a su cargo la supervisión de todas las actividades de las sociedades cooperativas. Y por último, la Comisión por la Ley o indicadas por la Asamblea General. Ahora, el último tipo de sociedad mercantil es la sociedad de capital variable. Esta se trata de una modalidad de las sociedades que puede ser adoptada por todas y cada una de ellas. La disolución es el fenómeno antes de la liquidación, sobre todo cuando es de forma total, porque se da también una disolución parcial al armonizar, excluir o por muerte de un socio. La liquidación constituye la parte final de un estado de disolución. La liquidación tiene por objetivo concluir las operaciones sociales pendientes. La liquidación de las sociedades mercantiles estará a cargo de uno o más liquidadores. Estos serán representantes legales de la sociedad. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.